Bueno, buenas noches, estimado público, y bienvenidos a otra emisión de Será Injusticia, donde estaremos tratando las temáticas jurídicas de actualidad. En el día de la fecha, y para hacerle compañía a mi padre, trajimos un doctor de la vieja escuela de su camada, como para poder tener una charla... Lo de la vieja escuela, ya... Ya nos dicen vieja. No le quiero decir no. Ya hablamos de la cultura del descarte. Claro. Bueno, abogado con experiencia, abogados sabios, que ahí está. Es otro tema, ¿no? Sí, sí. Así que bienvenido el doctor Gustavo Andrés Mucio. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos. Y gracias por aceptar la invitación, esperemos tener un lindo coloquio. Que sea dinámico, para el interés de los colegas y del público en general, que por supuesto se interesa por los temas del derecho, que por la temática que vamos a abordar, que tiene que ver con lo del derecho laboral, obviamente siempre es vigente. Exactamente. Y como dice el título del programa, será injusticia. Exactamente. En algunos casos, ¿no? Y yo les venía comentando sobre algunos, y bueno, siempre en la expertise nuestra, nuestro camino está hecho de éxitos y fracasos. De espinas y de rosas. Lo triste es cuando hay fracasos que son inexplicables o inentendibles, pero en definitiva, bueno, nuestro trabajo no es asegurar un resultado, es nuestra obligación como profesionales siempre garantizar el medio, que es el acceso a la justicia, y ser nosotros efectores de esa justicia, y ser lo más eficientes y responsables en el ejercicio profesional. Esto es lo que hay que transmitir. Exactamente. Así que muchas gracias, Gustavo, por tus No, palabras. por favor. Bueno, el doctor Hugo Vilaya como invitado, co-conductor, más o menos, soy ¿no? Que ya estás habitué del programa. Habitué. Sí, así que... es así. Y bueno, pero yo les propuse, antes de abordar el tema que nos convoca, probablemente... Tenías algunos datos del Papa. Hacer algún comentario, de Francisco, un reconocimiento a la labor pastoral de Francisco, sobre todo en lo que es... el derecho del trabajo y por el trabajo. En definitiva, su pontificado se caracterizó por su preocupación al costado social. El papado de Francisco va a ser recordado como el del pastor, o sea, ha sido párroco, un tipo que ha caminado la calle, que conoció la pobreza de cerca, no porque la haya visto desde el púlpito, sino que se comprometió siempre con las causas sociales. Y durante su papado, que podríamos decir no fue breve, por ahí no tan breve como hubiesen pensado algunos, que lo tuvieron en mente cuando lo ungieron, pero ahí obró el Espíritu Santo y tuvo un papado de 12 años. Y durante esos 12 años se reconocen por lo menos varias intervenciones en las que coloca el trabajo como algo prioritario para la sociedad, y sobre todo nos habló de la cultura del descarte, en un poco lo que veníamos hablando con respecto al medio ambiente, y me parece rescatable algunas de las expresiones que el pontífice tuvo respecto del trabajo.
y lo definió como que no es solo un medio de supervivencia económica, es una forma de participación en la creación, un derecho fundamental que da sentido a la vida humana. Es esencial para la dignidad personal y familiar. El Papa ha advertido sobre la cultura del descarte, donde trabajadores, especialmente jóvenes, mayores o precarios, son descartados del mercado laboral como si fueran objetos inútiles. Y ayer estaba leyendo una nota, creo que en Clarín, ¿no? Que ya es muy difícil para la gente de 50 años conseguir trabajo. Y la discriminan por la edad, obviamente. Donde en un mercado competitivo tan grande, donde hay juventud entre 30, 35 o 25, obviamente que los de 50, más allá de su experiencia, claro, no consiguen trabajo porque las empresas no lo quieren. Perdón, y te agrego una cosa más. No solo la competencia ya es con tus colegas, tus pares, sino que con la venida de la inteligencia artificial, ¿no? Ahí exacto. Tenemos otro temita. La brecha, ¿no?, tecnológica, claro, porque en definitiva hoy es trabajo de calidad, trabajo con determinada formación a la que los mayores de 50, que podríamos decir somos los analógicos, los analógicos terminamos en el 2000, y podría decir que a partir de 2000 empieza una era digital que ya atravesó 25 años, es decir, su primer cuarto de siglo, y entonces ya vamos hacia la segunda etapa de la digitalización, que tiene que ver con la incorporación de inteligencia artificial, que sí, representa desafíos para los trabajadores en general, sí, y para los colegas en particular, sí, también, ¿no? Claro. Nosotros, nuestra generación, ¿no?, empezó con las máquinas de escribir, tal cual, dactilografía, ¿no? Para hacer una demanda necesitábamos como mínimo 6 horas por triplicado, carbónico. Después pasamos... Y un frasco de liquid paper. Sí, porque si no... Perdón la marca. De borratinta. Después pasamos ligeramente a las máquinas eléctricas, de distintos tipos, de distintos materiales, donde ahí ya la mano descansaba un poco. Y empezamos con la primera computadora, donde una demanda nos llevaba 20 minutos. Exacto, exacto. Y hoy estamos con la computadora ya de distintas capacidades y con un teléfono digital superior 100 o 150 veces a aquella computadora que teníamos. Tal cual. Y hoy estamos en la era de la inteligencia artificial, donde algunas cosas nosotros como abogados nos puede ayudar. No mucho, sí, sí, porque la tenemos que corregir. En verdad es un asistente, no es sí, el que nos reemplaza, pero es como toda herramienta muy útil en la medida en que la podamos controlar, capacitarnos para su uso. No, la medida, digo, en que uno sepa para no utilizarlo como, ¿no?, como reemplazo del ser humano, digamos. Hay que entenderlo como una herramienta complementaria, ¿no?, al saber humano, ¿no? En este caso, en la aplicación del derecho, que a nosotros... No, y la facilidad dentro de esa tecnología, que hoy ya no necesariamente tenemos que ir físicamente al juzgado, no tenemos que llevar los papeles físicamente, es todo digital. Tal cual. Y hoy yo creo que trabajamos mucho más que antes, porque con el teléfono hay nuestro estudio, sí, ¿no? Exactamente, es decir, dejamos de ser abogados de a pie para transformarnos en abogados Wi-Fi. Claro, exacto. Interconectados y trabajando muchísimo más que antes, porque no tenemos los límites que nos daba la atención en nuestro estudio. Sobre todo acentuado a partir de la pandemia de 2020, nuestro trabajo mutó abruptamente al formato digital. Ya venía implementándose desde 2015 en Capital Federal el expediente digital, pero coexistía con el sistema papel que te obligaba a llevar el escrito para que le pongan el cargo y después, dentro de las 24 horas, subirlo. Y si no ponías el papel, te declaraban no presentado el escrito. Era un híbrido medio raro. Era un híbrido bastante raro, pero bueno, era lo que teníamos, pero ya pasamos al expediente digital íntegramente y ya pasamos a depender no del humor del que te atiende en la mesa de entradas, sino de que no te falle el Wi-Fi,
de que el sistema del poder judicial no se cuelgue. Y hemos hablado... Y a la virtualidad. Hemos hablado en este canal con otros colegas justamente, el famoso que te dicen se cayó el sistema, no podés subir escrito y si tenés un vencimiento, ¿qué pasa? No sé. Y no yo te sugeriría ir corriendo ir con al tribunal, el papel y ver qué pasa, ¿no? Porque sí. no sé si te lo van a recibir. Bueno, queríamos arrancar con este tema de la contribución del Papa Francisco al trabajo y realmente fue una labor que espero haya rendido su fruto, a pesar que en materia de derecho de trabajo en la Argentina hoy podríamos decir que estamos expectantes por lo que puede llegar a pasar a partir de la vigencia de la ley Bases y si va a resolver, francamente, lo que se ha planteado siempre es la precariedad en el empleo y la pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? Bueno, hoy ya Caputo, ahí en el discurso que está dando hoy, no sé si ya lo habrá terminado, ya dijo que vienen nuevas reformas que van a ser formidables. Y entre esas reformas están las que ordena el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Del tema de todo del trabajo, con lo cual esperamos totalmente que lo conocido... No, sí, realmente, digamos, la experiencia nos dice que muchas de las leyes que se derogaron en la ley Bases, la 27742, que rige desde el 8 de julio del año pasado, fueron sancionadas durante gobiernos que, se podría decir, no eran pro trabajadores. Obviamente. Estamos hablando, por ejemplo, de la ley 24.013, ya para entrar en la temática, la Ley Nacional de Empleo, fue sancionada en 1993, es decir, tuvo 31 años de vigencia durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Cuando se encaraba en paralelo... Espere, ¿qué dijo? ¿Qué nombre dijo? De Carlos Saúl Menem. Cuidado. No quiero. Cuidado, pero objetivamente, ¿no? Sin entrar, digamos, ya podríamos hacer un análisis de tipo histórico, ¿no? Ya pasaron 31 años de esa ley, pero se dio en el marco de un gran proceso de reforma del Estado, en plena vigencia de la ley de convertibilidad, con inflación cero, ya al año 93, el 1 a 1, plenamente vigente. ¿Y cuál era la idea? ¿Qué fue lo que motivó en aquel momento a establecer multas tan gravosas a los empleadores que no registraban a sus trabajadores? Precisamente la de combatir la precariedad, la precarización del empleo. Desincentivar, ¿no? Un poco la precarización. Exactamente. ¿Por qué? Y se daban lo que se da hoy, es decir, el balance después de esos 31 años es que sigue existiendo una alta precariedad en el empleo. Más de un 40% están en negro, parcialmente negro, irregularmente registrados, formalizados a través de modalidades que son engañosas. Se recurrió a la figura del monotributista. Eso sobre todo en el campo del trabajo de profesionales de la salud, profesionales del derecho. Hay grandes estudios jurídicos que tienen contratadas a su personal. Todos monotributistas. Todos como monotributistas. Con sueldo de empleados. Sí, no, fuera de convenio, por supuesto. De pero ningún en convenio, definitiva, si vos contratás un monotributista. Con esto, digamos, ¿qué queremos decir? La ley 24.013 no fue puesta por un gobierno populista. Fue impuesta por un gobierno que podría decirse ya perfilaba en la centro derecha liberal. Nunca se sabe. Pero porque sin embargo, la promesa se sancionó. Se sancionó, independientemente de los resultados. Pero había una tarjeta ahí. No, esa vino después. Porque después viene la ley antievasión, que es la ley
25.323 Claro. y la 25.345. Ah, Se dieron esas dos. Sí, sí. Es cierto. ¿Para qué? Precisamente para agravar el incumplimiento. Siempre lo que se buscó fue penalizar el incumplimiento. O sea, Y hacerle más no difícil. generar una industria del juicio. Porque Claro, en claro, definitiva, el trasfondo de todo esto es que lo que hay es una industria del incumplimiento. Claro. Porque nadie se preocupa por eso. En verdad, ¿qué pasa? Y uno llega a la edad jubilatoria y resulta que te faltaron 15 años de aporte, y esos 15 años de aporte que te faltaron no es porque no estuviste trabajando, Claro. sino porque te tuvieron en negro. Y después te quejas porque tenés un sistema previsional fundido. ¿Cómo no lo vas a tener fundido si vos tenés a un 40% de la masa de aportantes que deberían cotizar al sistema, que no están aportando, ni que sus empleadores están poniendo lo que corresponde? Igual los fondos de las cajas de jubilación siempre fueron desfalcados por el gobierno, así que es una culpa concurrente. Diría Bueno, yo. pero esto no nos debería invitar a no pagar, digamos, nos debería invitar a decir, bueno, pongamos sistemas de contralor, démosle autonomía al Fondo de Sustentabilidad, que nadie pueda meter la mano ahí, que realmente sea debidamente administrada, que le rindan cuentas al pueblo, y el que pone la mano en esa lata, Sí, que vaya 30 años preso. o bien algo más fácil, una jubilación no obligatoria. El que quiere aportar, aporta y va a tener su jubilación, y el que no quiere aportar, no aporta, no se quiere jubilar porque por X razón, y la plata que va poniendo la puede ir controlando. Pero la lógica del sistema, en un sistema previsional, precisamente tiene su sustento en que para poder hacerlo posible necesitas una base de 4 o 5 aportantes por cada trabajador activo. Es una relación que hace mucho no se da, y que en países que administran bien sus cajas jubilatorias tampoco, por la cuestión demográfica ya, digamos, ¿no? Por una cuestión distinta de la que se da acá. Pero Porque hay menos natalidad, hay exactamente, más gente. Europa, claro. en España, hay menos natalidad y hay Francia. más gente longeva, entonces te termina defalcando. La pirámide hace que esto no se pueda sustentar. Sí. Acá en Argentina se tuvo que poner un componente impositivo Claro. al aporte jubilatorio. O sea, aporte y contribución de patrón Claro. sostiene ni el 30% o 35% del haber previsional, pero estamos hablando de que en definitiva igual es a costa de la pauperización de un 70%. Ahora, ¿por qué al Estado le interesa tanto que la jubilación sea obligatoria? Si le da pérdida y tiene que poner impuestos para sostener el sistema jubilatorio, que diga, el que quiere jubilarse, que vaya a la empresa tal, que haga sus aportes ahí. No, lo que pasa es que el Estado también quiere tener los aportes de todos los trabajadores en un sistema de jubilación obligatoria, para que todo lo que se deposita de lo que paga, ellos siempre tengan una caja para defalcarla. Yo, si fuera presidente, libertario, vos bla, 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 liberarías el tema. digo, ¿Y y cómo claro, que cada uno se haga cuando cargo. llegan a la ancianidad? Terminan siendo un problema para el Estado. Bueno, pero el Estado tiene la salud gratuita, supuestamente. Cuando llega a los 65 le puede dar salud gratuita. Como hasta ahora, ¿cuántas veces estamos pagando la salud? Estamos pagando la pública, que no la podemos usar, el hospital público. Después estamos utilizando la de la obra social, que la tenemos que tener obligatoria, ¿no? Sí. Y después, como el que ninguna... tiene trabajo. Está bien, pero después, si no nos sirve ninguna de las dos, tenemos que ir a una prepaga. Bueno, ahí O sea, está, estamos ahí pagando está. 3 veces por la salud que supuestamente el Estado sostiene. Que no Bueno, es que sostiene. está mal administrado. Fíjate Por que en eso, los sí, países sí. que se precian de ser coherentes, fuera de una línea ideológica, nadie discute en Alemania o en España dónde tiene que estar puesto el foco del Estado. Es decir, salud, educación, administración de justicia. No, pero bueno. Alemania en ninguna de esas tres cosas pone plata. ¿Sabe dónde pone plata? Doctor. ¿Dónde? En la guerra.
bueno. En armas que le compra Estados Pero- Unidos, pero las en la coberturas guerra de médicas matar. las tienen. Desde la época de Hitler, lamentablemente, Alemania siempre pensó en quedarse con toda Europa, armar guerra, y los impuestos son volcados a comprar armas de Estados Unidos, pero no entremos porque eso ya Pero es política. tienen buen nivel de educación, Sí. tienen salud pública, tienen administración de justicia. Estamos hablando de la vida del ciudadano común. Es decir, y en España lo mismo. Y te diría en Estados Unidos, ¿cuándo la gente se preocupa por los costos de la educación? Porque la clase media acá, a la inversa de lo que ocurre en países desarrollados, invierte desde el nivel inicial de un niño hasta llegar a culminar el ciclo secundario. Es decir, Sí. tenés nivel inicial, tenés 4 años, más 7 de primaria, 11, más 5 de secundaria, 16. Eso lo tenés resuelto en el Estado, en países desarrollados. O sea, la educación primaria y secundaria es pública. Y cuando tenés que pasar a la universidad, ahí hablamos. Ahora. Ahí depende. Si tenés un bolsillo que te permite, perteneces a una clase acomodada, te vas a Harvard. Sí, sí. Si no, te vas a universidades de medio pelo. Pero es ahí donde el ciudadano tiene que pensar en cómo cubre el gasto educativo. De lo demás se ocupa el Estado. Cosa que nuestros padres no han tenido que preocuparse por eso. Exactamente. Nosotros venimos toda la pública. Pero La es una primaria, realidad. secundaria y Exacto. la universidad pública. Bueno, yo soy hijo de la, Sí, de- obvio, de- obvio, de obvio. la escuela Y pública. muy bien que eso sea así. Que nunca fue gratuita, porque cuando decimos bien, es no. gratuito, no, se paga con No, los obvio. impuestos. No, es gratuita para las personas que Pero, deciden estudiar. digamos, sí, es obvio, libre. obvio. Este, Libre y era de gratuita. calidad. Sí, sí. Pero el Estado cobra impuestos para eso. O sea, Exactamente. en definitiva, Es no la lo, no lo retribución. paga, claro, pero no lo paga el Estado tampoco, lo paga la gente, tu Sí, conciudadano. Entonces que- decir que la universidad la pagó el presidente. El o Estado somos Estado, nosotros. por Una eso. cosa es el Estado y otra el gobierno. Sí. Por eso decir, como muchas veces, "Bueno, vamos a inaugurar la universidad", y cortan la cinta y parece que la hizo Con la este nuestra. presidente. Le hiciste lo que nosotros te ordenamos, porque ellos son nuestros Tal cual. mandatarios, Hicimos los ¿no? honores de... Claro, reciben los honores. Pero bueno, está bien que sea así. digo Está yo. bien que sea así, está bien y bueno, nos hemos desviado un poco No, del no, tema sí, que nos convoca, pero Dejé- Está dentro. No, pero yo lo que quería que me cierre es, entonces en definitiva vos ves negativo que se hayan derogado todas estas multas, porque en definitiva desincentiva realmente a que siga habiendo empleo negro, eso es lo que queda. no la duda, garantiza No- en lo absoluto Por eso. que deje de haber empleo negro y es un llamado de atención para que el Estado ponga foco y eventualmente el gobierno ponga foco en lo que es el incumplimiento y qué Claro. medidas se van a adoptar para evitar que haya incumplimientos que terminan perjudicando al trabajador precarizado. Claro. Porque el derecho laboral, y un poco entrando al tema, es ese conjunto de normas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, en la que, a diferencia de las otras ramas del derecho, el Estado tiene el deber Exactamente. constitucional de estar presente. ¿Por qué? Porque a diferencia de una relación bilateral de derecho privado, en donde vos decidís cerrar un contrato entre particulares y hay concesiones recíprocas, en materia laboral existe lo que se denomina la hiposuficiencia del más débil. O sea, ¿quién es el más débil? Es el trabajador. O sea, el que no va a imponerle condiciones al patrón, sino que va a pedirle que le dé trabajo. Y está sujeto a una relación de dependencia, que ya lo pone en, no desde una cuestión de dignidad humana, estamos hablando desde la función Sí, lógica que desde el se punto de da vista en la económico. relación dinámica Sí. del trabajo. Recibe una orden, o sea, hay superior, que es el empleador, y el trabajador que acepta esa condición y desarrolla su actividad. En ese ámbito se desarrolla nuestra disciplina, el derecho del trabajo. Y ahí es donde el Estado tiene que estar presente, precisamente para balancear ese desnivel y proteger al trabajador, que sin duda alguna es la parte más
débil de la relación. Pero en definitiva, con estas derogaciones, en definitiva se está empeorando la situación del trabajador, y no sé si en definitiva, porque esto se supone que lo hicieron por la industria del juicio, ¿no? No, esto lo hicieron sobre pretexto de que el costo laboral que implica mantener estas multas iba en detrimento de la clase trabajadora. Claro. ¿Por qué? Y porque se lee desde determinados niveles de poder que, iba a haber menos inversiones destinadas a instalar fábricas, se supone que van a dar fuentes de trabajo con un esquema, pero la realidad pasa por otro lado. Porque las grandes inversiones, las grandes empresas, yo en mis casi 39 años de profesión nunca le hice un juicio reclamándole las multas de la ley de empleo a una gran empresa. Claro, exactamente. Y en general, no sé lo que te ha pasado a vos. Exactamente igual. Cuando vas a demandarle al almacén de don Pepe y tenés una sentencia que te sale 200 millones de tribunales, me voy al taller de Marcos, te pido poner el vidrio ¿Y cuánta tenemos para que no esa? se me ponga amarilla, porque no la logré cobrar nunca. Nunca logré cobrar. ¿Sabes dónde se logran cobrar estos? Y yo lo he visto como abogado de un organismo público, cuando se contrataban médicos bajo la modalidad de locación de servicio, y ahí aplicaban las multas de la ley de empleo, consideraban que esos médicos en realidad estaban sujetos a una relación de dependencia y se cobraban. Son organismos públicos, son los que dan el ejemplo. Exacto, es decir, pero si no, no. Es decir, ese es el no darle la razón sino yo creo que igual la finalidad es tratar de lograr el cumplimiento. ¿Por qué? Porque esto tiene efectos presentes y efectos futuros para el trabajador. Y por lo que veníamos hablando. ¿Por qué fue pensada la multa del artículo 8 en un 25% del salario que percibía el trabajador durante el tiempo que fue no registrado? Era la sumatoria del aporte y la contribución patronal, de la que resultaba privado el trabajador. Y que ponele, lo podías compensar, por eso era una multa importantísima, pero era lo que se había privado de retenerle en concepto de aportes, más lo que tenía que aportar el patrón. Y además lo privaba de la cobertura, digamos, del sistema de salud establecido a través del régimen natural de las obras sociales. Y eventualmente de la jubilación, porque si no tenía los aportes. Por eso llegás a gente que tiene 65, 68 años de edad, que de golpe, porque estuvo en negro 10 o 15 años, no se puede jubilar. O 5 años. Entonces tenés población envejecida. Por eso también vino la moratoria, donde el Estado un poco... y por eso tuviste que extender, porque en definitiva la ley, de hecho ya se modificó, de derecho se modificó, la ley de contrato de trabajo extendió el plazo por el cual el trabajador no puede ser intimado a jubilarse sino hasta cumplir los 70 años de edad. Vos te podés retirar a los 65 varones, 60 mujeres, en tanto y en cuanto cumplas con la condición de tener los 30 años de servicios con aportes. Pero llegando a los 70 hay gente que estuvo en negro y que no los tiene. Que no los tiene y no los cubrís. Bueno, acaban de dar de baja, o dejó de prorrogarse esa moratoria. No se sabe si se va a volver a efectivizar, porque hay mucha gente que no tiene los aportes y no tiene manera de jubilarse, y no tiene manera tampoco de ir a un sistema como el que quieren implantar con una especie de subsidio mínimo, ¿no? Pero hay un dato importante respecto de lo que son estas derogaciones, que para las relaciones laborales existentes al momento de la sanción, a mi criterio y por aplicación del principio de ultraactividad, no resultan aplicables.
No, está bien. No ya una cuestión del análisis de inconstitucionalidad, que No, eso no, en no, subsidio esto es otro se sí, puede sí. plantear en una demanda. Pero por ese principio, es decir, que respecto de un derecho adquirido para el trabajador, si yo durante 15 años tengo una antigüedad, estoy en negro, me derogaron la ley 24013, Exactamente. al momento en que me la derogaron, ¿se acabó para mí? No, no se acabó. Claro. No se acabó porque existe el derecho adquirido, incorporado al contrato individual de trabajo del trabajador. Y yo creo que esa va a ser la postura que va a jugar, todavía estamos en pañales respecto a ese tipo de decisiones, porque van a ir llegando los expedientes a conocimiento de los jueces y van a tener que decidir. Como en su oportunidad se decidió, por ejemplo, en tiempos en que no rigió un tope a la indemnización por despido, que está en la segunda parte del Sí, artículo el famoso 245, tope. que es el del promedio Sí, sí, del convenio colectivo de trabajo, el salario de convenio. Durante un tiempo, cuando se quedó sin vigencia, sin ningún tope, y eso sirvió para que despedidos con posterioridad hayan invocado la ultraactividad y justamente como tenían vigente, en mi experiencia profesional lo he utilizado y me dio resultado, y no se aplicó ningún tope. Lo mismo va a suceder acá. Lo mismo va a suceder acá. Yo creo que los jueces van a considerar esto porque es el ABC del derecho. Artículo 9. La ley más benigna, el principio de la ley más benigna la rige. Es decir, no podemos cercenarle el derecho a un trabajador que ha sido precarizado durante 15 años porque de golpe viene la derogación de la 24013. Yo digo, no se alegren tanto porque las multas van a regir para esos casos. Y con respecto al tema de los trabajadores incorporados con posterioridad, que hagamos nuevos contratos de trabajo posteriores al 8 de julio de 2024, claro, ahí estamos. Es decir, que ahí está la discusión. Si vamos a considerar que eso, para eso es otro planteo, esa derogación resulta constitucional o inconstitucional. Obviamente, como abogados, ¿qué vamos a hacer? A plantear la inconstitución. Por supuesto. Primero, para las relaciones jurídicas existentes, inaplicable. El subsidio, la inconstitucionalidad también. ¿Por qué? Y porque afecta a derechos esenciales del trabajador. Es decir, el trabajador tiene las condiciones dignas de labor, jornada limitada, retribución justa, aporte y contribución. Ya lo estamos macheteando. Pero es que es la lógica. Si hay algo que tiene el derecho, es que tiene que ser lógica. El tema que me parece que también la discusión... Lógica y realidad. Ojo que la discusión jurídica que he escuchado es, en realidad, el derecho adquirido, digamos, cuándo se aplica, ¿no? Porque el derecho adquirido es cuando es en el hecho del despido o estando en la relación laboral vigente. Ahí está, ¿no? La disquisición jurídica. Bueno. Ojo, ¿no? Pero por eso, por aplicar... Porque yo he escuchado argumentos para un lado y para el otro, como diciendo, si no te despidieron, no se aplica, ¿me entendés? Hay que ver si se aplica antes o después. Si no te despidieron, pero si vos lo pero tenés está la relación vigente, claro, ahí está el tema. Es un derecho adquirido. Por aplicación del artículo 9 de la ley más benigna, es un derecho está adquirido. Incorporado a beneficio. Es tu haber. Sí, perfecto. ¿Qué podría llegar a suscitarse? Y esto sí puede ser discutible. El cómputo de la multa. Bueno. ¿Por qué? Porque yo digo, a partir de acá no hay penalización. Claro. Se corta el taxi de ese 25% del salario precario. Eso es lo único que creo yo podría estar discutible. Es decir, si se cortó el cómputo, si se derogó la multa para los meses subsiguientes, que yo sigo en negro, ¿es aplicable o no? Por supuesto que nosotros, si estamos de este lado del mostrador, vamos a sostener al hartazgo y con fundamento que es, por supuesto, es aplicable, porque continúa la injuria laboral. Es más, hasta es una injuria laboral que motiva que vos te consideres despedido. Total, totalmente. Aun cuando no rija el hecho de que vos intimes la registración laboral bajo aplicación de una multa,
Es una injuria laboral tenerte no registrado. No. Desde ya, desde ya. O sea que, bueno, la pelota todavía está en la Sí, cancha. sí, no. Por más que la quieran Muchachos, sacar. no pierdan las esperanzas. No. Esto sigue. No como industria de juicio, vuelvo a No, repetir. como Acá resguardar los derechos lo del que trabajador. motiva la intervención profesional del abogado en busca de la justicia No, es no se le puede llamar industria del juicio. Claro. Bajo el ningún concepto. incumplimiento. Obvio. De las leyes. Porque en lugar de mirar lo que si uno dice voy a cumplir con las leyes, este es nuestro contrato social. Exactamente. Como empleadores, yo pongo una empresa, sé que tengo este costo. Yo creo que no es ahuyenta inversiones No. el costo laboral. Esta es una gran hipocresía, es una verdad falsa. Pero por repetida, a veces entra como dice, no, ¿quién va a poner un mango acá con lo que sale un trabajador? Mentira. Si podemos abrir una estructura de costos, cosa que no es, digamos, no está, Mala palabra. Eso. Sí, no están muy amigos los empresarios para decirte el valor La huya. producto, La huya. cuánto representa el costo laboral, te cae de espalda. No lo podés sostener. No lo podés sostener. ¿Por qué hay pleno empleo en Francia o en Alemania si tienen costos laborales superiores a los nuestros? Pero muy superiores. Porque las ganancias son astronómicamente superiores. Y los márgenes son Sí. diferentes. Claro. Entonces, a ver, estamos en un debate permanente. Lo que pasa es que siempre el empresario, el costo laboral, cualquier partecita del costo laboral, el 10, el 20 o el 30%, lo quiere pasar también a ganancias, obviamente. Sí, lo quiere es tener lógico. como un En resultado. perjuicio, se lo traslada al trabajador, en perjuicio Sí, siempre sí, el más débil, sí, como sí, venimos tal cual. diciendo. Pasa lo mismo con el tema ambiental y con la contaminación. El empresario contamina y ese dinero que tiene que aportar para no contaminar lo pasa a su ganancia, lo pasa a crédito. Entonces Sí. se contamina. Sí, sí. Lo contaminan el agua y después tenemos que comprar agua mineralizada. Bueno, yo creo que esto Sí, va sí. de la mano de la impunidad, porque en Sí. definitiva, a cometer un daño ambiental es comprometer la vida de tus, Sí, de sí, tus no, conciudadanos, sí, es, sí. es dañar el agua que tomamos todos, Sí, sí, es pero bueno. producir modificaciones en el clima de modo tal que Sí. afecta Ah, a la salud. Totalmente. Nos están envenenando napas, Sí. están utilizando fertilizantes que está probado en Sí, sí, juicios internacionales Y prohibido. nacionales también, Prohibido de en los otros efectos que tiene. No vamos a dar nombres y apellidos, pero hay lo grandes, podemos dar igual en cualquier momento. grandes jugadores que están envenenando y que por ahí vienen a envenenar acá porque las políticas de seguridad ambiental de Europa no se No, lo no permiten. se lo permite. Sí, sí. Entonces Porque acá buscan no tienen consecuencias. un basurero, digamos, Sí, donde puedan echar lo que allá no les permiten. No tienen consecuencias jurídicas. Exactamente. Tanto la parte ambiental, como dijimos, como la parte laboral. No hay son, traje, son dos como no hay agujeros en el- traje naranja para eso. Claro. Entonces, mientras no haya traje naranja, esto Sí, va a seguir. Sigue. Pero en definitiva, a nosotros nos toca defender a nuestros trabajadores desde Sí. el arranque, ¿no? Con lo que tenemos. Y aún siendo calificado que sostenemos la industria del juicio, ¿no? Como una injuria, porque en realidad es una injuria. No, de hecho, A nuestro trabajo. Sí, yo creo que hay bastante actividad. Porque sostener, luchar, ser complemento de la justicia, como son los abogados, y llamarnos que hacemos la industria del juicio, la verdad que es una injuria y una calumnia. no, de hecho, Tal cual. te digo lo que me contestan muchos demandados, y enriquecimiento ilícito del trabajador, industria del juicio. Te contestan como un proforma, ¿viste? Copy-paste, como si... Bueno, yo he denunciado a muchos colegas de la parte contraria en Al el Tribunal de Disciplinario. Ética, porque bueno, Claro. desde lanceros hasta industria del juicio, pasando por varios Sí. epítetos indignantes a la Pero profesión. no se puede entender que los colegas caigan Claro. en Sí, esa... sí. Bueno,
Pero postura. Sí, Porque mucho, sobreactúan, digamos, Claro. el ánimo empresario, pero bueno, en definitiva, mucho, colega. Sí. llegás a juicio porque incumpliste, porque despediste mal. Hay una cosa sí que rescato de la ley, de las modificaciones, todas las demás no. De las derogaciones obviamente no, considero que no va a incentivar el empleo ni las inversiones. Las inversiones se incentivan con estabilidad política, seguridad jurídica, pero seguridad jurídica en serio, donde la justicia está ciega y no estira la mano. Sostiene la balanza, ¿no es cierto? No la veo mirando la mano. O mandándosela al bolsillo. No, por favor. Seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica. Es decir, vos no podés generar inversiones realmente de capital, de trabajo, si no generás condiciones. No pasa por el costo laboral ni la multa. Porque nadie va a pensar en negrear gente si la consecuencia que va... Eso no pasa por otro lado. Pasa por otro lado. Vivimos la época de la convertibilidad, del 1 a 1. ¿Y qué llegamos? A un 20% de desocupación con la ley de empleo. Llegamos a un 20% de desocupación y no era... Tuvimos el récord de estabilidad monetaria durante prácticamente, podríamos decir, finales del 92, hasta que explotó todo en el 2001, y sin embargo, no dio resultado. Desempleo, pero a niveles pavorosos de desempleo. En fin. Yo quería, Gustavo, porque la parte más política la hemos tocado, pero quiero tips más prácticos para los trabajadores. Dame algunos tips que vos, desde tu experiencia con el derecho laboral, ¿viste? Por ejemplo, ante un despido. Si se la ve venir, que vaya al abogado. Exactamente. Es decir, el que se la ve venir o le dice, mire, váyase al abogado. Claro, que consulte con un especialista primero antes de dar cualquier paso en falso. Por supuesto, digamos. Que no piense que no tiene derecho a reclamar que su registración sea adecuada. ¿Por qué? Gánele de mano al empleador. Intime previamente, y hágalo por los medios fehacientes. Que es lo que venimos diciendo en varios programas ya. El intercambio telegráfico es la parte fundamental en un reclamo laboral. Eso es, antes de empezar cualquier reclamo tienen que consultar el antes. El intercambio telegráfico es la suerte del juicio laboral. Exactamente. Porque con un intercambio telegráfico mal hecho se te cae todo lo y corres serios riesgos de perder. Esa es la realidad. Pero bueno, justamente tenés el medio idóneo, tenés la ley 23789 que te garantiza la gratuidad del acceso a la comunicación telegráfica, y ponerte en manos de un abogado para que haga un diagnóstico rápido de la situación y ejerza el derecho a intimar, a emplazar, a reclamar. O, en su defecto, cuando ya recibís una comunicación de despido, a controvertirlo inmediatamente. Son 48 horas, son plazos breves y hay que actuar. Justo estuvimos hablando fuera de cámara, muchas veces te despiden con una falsa causa, ¿no? Te ponen una causa que es falsa, entonces hay que estar muy atento en esa etapa para negarse, ¿no? La falsa causal, además, tiene como condimento la posibilidad de probarla y de llegar a una demanda en donde lo que vas a reclamar, además de la indemnización por despido, es la multa prevista en el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es una figura de temeridad distinta de la planteada por el Código Civil y Procesal Civil y Comercial. Es no la dilatación de un juicio, sino, a sabiendas de la sinrazón, invocar una falsa causal de despido que te lleva a acceder al derecho a reclamar hasta 2 veces y media la fijación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, que es lo que está previsto y no fue modificado eso. Es decir, esa temeridad agrava muchísimo la indemnización, independientemente
de los agravamientos que consideramos que nosotros tiene... se pueden seguir reclamando, sí. pero frente a una situación de un despido prefabricado, lo importante es poder probar. La carga de la prueba la tenés vos, porque planteás, independientemente que también quien te despide con una falsa causal, por el principio de la carga dinámica de la prueba, tiene la obligación de probarlo. Tiene que probar esa causa. Exactamente, exactamente. Es muy interesante. Un buen intercambio epistolar define la suerte del juicio laboral, porque es el marco que le va a dar el juez. Por eso es que en las demandas laborales se pide que se haga una transcripción literal íntegra del intercambio epistolar, porque es el marco sobre el cual va a versar el litigio. ¿Por qué? Porque además rige el principio de invariabilidad de la causa de despido. Así como existe la figura del despido directo, donde el empleador te aplica la sanción, existe la figura del despido indirecto, donde el trabajador, previo a intimar, ojo, no puede considerarse despedido en la primera comunicación, sino tiene, por el deber de buena fe, tiene que intimar a su empleador para que cese la injuria y regularice la situación laboral. Y en ese caso tiene los 2 días que los tiene que esperar. Es una cuestión formal, pero uno le tiene que dar el derecho, vos le tenés que dar el derecho de defensa a tu empleador para que cese sus conductas. Que cesen su conducta antipública. Si vos te considerás despedido sin intimar previamente, yo te digo desde ya... intempestivo no... Violatorio del principio de la conservación de empleo. Claro. No camina. No, principio de buena fe la relación laboral y de tal cual. Intempestividad, proporcionalidad, si querés. Tal cual. También. Tal cual. A partir de ahí es donde se genera la controversia y viene la labor, por supuesto, nuestra hasta su conclusión, porque el intercambio epistolar tiene un inicio y un desarrollo que hay que cumplir también. Exactamente. O sea, viene el despido, controvertís. Vos te considerás injuriado, intimás. Exactamente, esperás el plazo te contesta legal. El empleador, volvés a contestar. haces efectivo el apercibimiento si persiste la injuria. Esa es la dinámica. Después, ¿qué sigue? Para nosotros que consideramos vigente la ley 25323, la intimación posterior, vencido el plazo de 5 días que tiene el empleador para hacer efectivo el pago de las indemnizaciones legales y la liquidación final, tenés ahí, no antes, dejar transcurrir esos 5 días y enviar la segunda intimación, que es bajo apercibimiento de aplicar los agravamientos. Si no intimaste previamente, si no intimaste después de esos 5 días para que pague la indemnización, no camina. No camina la multa. ¿Qué pasa? Porque te pregunto. Que ahí ahí el empleador tiene 2 días para hacer efectivo el pago. ¿Qué pasa? Pues muchas veces también nos vienen clientes con ya un intercambio telegráfico terminado. ¿Qué pasa si no intimó antes de iniciar el juicio? Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses. Podés intimar. Sí, por supuesto. Es decir, lo importante es haber cumplido con... Por eso hay que rescatar que lo importante es, previo a iniciar la conciliación o previo a iniciar el juicio, hacer todas las intimaciones previas. Exacto. Hay un plazo mínimo, pero si te pasás del plazo máximo, no importa, lo podés hacer en el caso de las Tal cual, de las multas estas. En algunos casos... Lo podés corregir, digamos, si hay un mal intercambio dentro de ciertos... Es discutible si cuando habilitaste la instancia, que es la que vamos a hablar ahora del SECLO, es discutible si o no. Yo he recibido en alguna oportunidad que me ha tocado estar del lado empresario, lo planteás. He recibido intimaciones posteriores al SECLO y bueno, todavía no hubo definición judicial. Yo planteo que no cumplió con el recaudo, que ya instó la vía, y entonces, porque esa vía de la conciliación, nosotros que digamos tenemos algunos años de experiencia previos a la sanción, al decreto 1169 del 96, que instauró el procedimiento de conciliación laboral obligatoria ante el SECLO, el procedimiento conciliatorio venía dentro del esquema de juicio. Está bien. ¿Por qué? El procedimiento fijaba, te acordarás, la audiencia del artículo 68, que era, hasta ahí, se presentaba la demanda, se le corría traslado
indicando cuál es el día de la audiencia de conciliación. Se notificaba y ese era el día en que el empleador, si no se arribaba a una conciliación, contestaba la demanda. Ahora no. Ahora el plazo es de 10 días porque esa instancia de conciliación dilataba mucho. Se anticipó al sí. juicio. O sea, es previa. La misma ley lo dice, es previa. Con lo cual, Antes era la, como que la primera actuación procesal. Claro, está bien. Después del traslado de la demanda, Sí, sí. obviamente, ¿no? La primera actuación era la audiencia del artículo 68. Cada abogado planteará, depende de qué lado esté, plantearía su argumento, pero yo, Por supuesto. yo considero que es a se favor. cerraba mucho, sí. igual, ¿eh? Y viste, estaba ahí el pressing del martillo, la presencia del juez. Ya tengo la demanda. Y la otra ya la vi, formalidad, está bien. Exacto. la voy a perder. Exacto. Es mucha plata, como siempre. Exacto. En las demandas hay mucho dinero en juego y siempre se llegaba a conciliaciones que... Claro, ya tenías las cartas sobre la mesa, pues, tenías la demanda planteada. Exactamente. Bueno, y después, sí, ya Son interesantes. Esa época fue interesante Sí. y ese sistema era interesante por la premura, o sea que uno no tenía que esperar que la demanda se notifique, conteste y todo eso. Claro. Y era una instancia donde se conciliaba bastante. Sí. El trabajador salía contento porque terminaba en un tiempo razonable su litigio y empezaba con su vida nueva. Claro. Muchas veces los acuerdos eran razonables dentro de una demanda que por ahí puede durar 4 años. Vos tenés un dinero ahora razonable. Sí. El trabajador se puede recomponer en su actividad o hacer lo que quiere y decidir. Porque en definitiva el meollo del derecho laboral es asistir a ese trabajador que de la noche a la mañana queda despedido e introducirlo de nuevo en un tema de trabajo. Cuando esa indemnización pierde ese, digamos, ese objetivo, es un poco... Bueno, es un poco claro, el otro lado de la biblioteca, es decir, ¿por qué estamos tutelando al despido y no al pleno empleo? Claro. Bueno, por mandato constitucional, Sí. porque es la protección al despido arbitrario. Y hoy con los tiempos judiciales, Pero, como venimos ¿cuál es diciendo, la forma de proteger el despido arbitrario? Evitar que el trabajador quede colgado esperando años para poder reinsertarse en el mercado laboral. Sí. Eso sería, bueno, lo ideal, digamos. En muchos países del mundo no existe la indemnización por despido. Sí, no. Aquella frase famosa que hizo grande Estados Unidos, la frase famosa, comentan la parte empresarial, usted está despedido. Claro. Pero ahí se da un recambio, es decir, por lo general es el empleado que busca mejores condiciones, pero es otro mercado, es otra realidad. Ojalá en la Argentina puedan los chicos jóvenes optar por trabajos, ir cambiando. Yo creo que esa tendencia se ve diferente de lo que fue nuestra situación de 30 años atrás, en donde te llegaba, digamos, por ejemplo, en lo que fue organismo del Estado, la reestructuración, los retiros pseudo voluntarios, donde te desmantelaban organismos y te ponían prácticamente en la puerta y no te quedaba otra que irte a poner el remis o el kiosquito, o sea, y esa gente quedaba ya con más de 50 años fuera del mercado laboral y en la peor situación, porque por ahí tenías 25 años de aporte, pero te faltaban 15 años de edad. O 10 años de edad para poder jubilar. Bueno, muy interesante, Gustavo. ¿Nos quedamos sin tiempo? No. Nos quedamos sin tiempo. ¿Viste cuando Ya pasó una hora. cuando hacemos una charla interesante pasa? Da para editar esto y Lo comprometemos para 10 programas más. Pero por supuesto, tenemos tela para cortar. tenemos, pero sobra. creo que nos quedamos en la Podemos primera. hacerlo en serie. Quedaste en ¿viste? el 2 o 3 Sí, puntos. en faltaron los un par, primeros no pasa puntos, nada. pero está bueno. Pero está bueno para poder seguir Está hablando bueno, de sí, estos temas. está bueno. Así que, che, gracias por venir, Gustavo. Gracias a vos por invitarme y por la presencia. Bueno, sí, nos hemos reencontrado después de tanto después caminar de tribunales los y ahora- y compartir ascensores. Compartir ascensores y colas. Sí, colas. eso, obvio. ¿Te ¿Qué acordás? tal? Martes Sí. y viernes, sobre todo. Oh. Los días de nota.
No, Dios mío, Exactamente. ahora ya cambió todo con la digitalización. Exactamente. Así que bueno, señores televidentes, muchas gracias por vernos. Síganos en Instagram, Será Injusticia. Síganos en Canal 22 Web. Están colgados todos los programas en el canal. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima.